honor al tiempo y a la puntualidad, bienvenidos a todos los asistentes a esta primera conferencia del ciclo de conferencias que ha planificado el Grupo de Investigación Ciencia Central, conjuntamente con la Universidad Estatal de Bolívar, y a la cabeza de la Universidad Estatal de Bolívar, nuestro compañero Rodrigo del Pozo, el director de posgrado de investigación, quienes gentilmente han apoyado todo este ciclo de conferencias con el aval académico. Antes de hacer la introducción al compañero docente que va a exponer el día de hoy, quiero agradecerles también a todas las otras empresas e institutos que han apoyado este evento y con este primer evento que se trata sobre modelos de valoración de opciones reales con volatilidad variable con aplicaciones de la minería. A cargo del doctor Andrés Ávila, quien es parte del cuerpo colegiado de la Universidad de la Frontera de Chile, perteneciente al Departamento de Ingeniería Matemática y al Centro de Excelencia en Modelación y Computación Científica, quien ha obtenido su título de doctorado en matemáticas en la Universidad de Missouri, Columbia, Estados Unidos, y además es ingeniero civil matemático y licenciado en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Matemática. Las áreas de investigación de Andrés están en ecuaciones diferenciales parciales, métodos numéricos y modelación matemática. Como ustedes ven, un docente, una persona con amplia experiencia en la parte científica y sus aplicaciones. Así que le doy el paso a Andrés. Bienvenido y muchas gracias por colaborarnos con estos esfuerzos por divulgar la ciencia en el Ecuador. Muchas gracias, Franz, por la invitación. Es un honor estar con ustedes aquí compartiendo algo de lo que nos puede hacer, digo yo, importantes como matemáticos, que de repente la matemática aplicada se ve como algo no tan aplicado o no tan aplicable. Y con esto ustedes van a tener un ejemplo de un trabajo que hicimos con una alumna que se llama Silvia Rapimar, que ahora está trabajando en Sura, si no me equivoco, o en Mafre, no, en Sura, que tiene que ver con una aplicación en la cual uno puede ver de que es necesario hacer más modelación, es importante hacer más matemática, es importante resolver los modelos, encontrar maneras de resolverlos, y esta aplicación encontré yo que era lo relacionado con lo que usted me ha mencionado, que puede ser algo que les puede interesar, y por eso agradezco la alta audiencia. Lo que vamos a hacer nosotros hoy día, vamos a comenzar con el problema en la industria minera, y después vamos a ir pasando lentamente a cómo se ha ido haciendo los modelos, hasta llegar a un modelo, no es tan reciente, 2013, que es el más reciente, en el cual incorpora una serie de condiciones en las cuales vamos a ver que es importante incluirla, y esa dificultad de modelo también tiene una posibilidad de resolución numérica que también desarrollamos, que permite entonces dar una respuesta concreta a ese modelo. Lo primero que vamos a hablar es acerca de la incertidumbre. Está acá la historia. De todas maneras, como ustedes saben, en estas videoconferencias en línea, si tienen alguna consulta, interrúmpame, no hay ningún problema. Podemos hacerlo un poco más dinámico para que no sea tan distante. Y además también, las presentaciones siempre están hechas para pantallas grandes, así que ustedes están viendo sus pantallas chicas o sus celulares. Si hay algún problema me preguntan, que es otro de los fenómenos de la videoconferencia. Bien. Lo primero, entonces, el problema. El problema es el siguiente. Nosotros tenemos, en particular en Chile, la industria minera ha sido importante durante todo el siglo pasado, ¿no? Después de la crisis del salitre, empezamos a depender básicamente de la minería del cobre. Y eso pasó en los años 30, si no tienen mucha noción, fue el año 35 realmente. Después de la crisis económica del 29, nosotros tuvimos una crisis del salitre, fundamentalmente porque después de la Primera Guerra Mundial se provocó un embargo contra Alemania, de comprar nitratos para hacer pólvora, y por lo tanto, ¿qué es lo que producen las restricciones? Producen ideas, producen iniciativas, y entonces se desarrollaron el nitrato sintético. Así que desde ese punto de vista la industria de nitrato de Chile, que había tenido como 50 años en ese momento, había sido la más importante después de la independencia, era un producto conocido en Europa y el resto del mundo por ser importante para la agricultura. Cae como valor y por lo tanto entonces empieza a buscar una alternativa y ahí sale el cobre. Y el cobre es nuestro salvavidas, si ustedes quieren, del siglo XX para poder tener una economía más productiva. Y hoy en día, como ustedes pueden ver la estadística, es importante en el Producto Interno Bruto, el GDP, y también Chile sigue siendo el primer productor y mercado mundial.
hemos logrado tener una suerte de diversificar las exportaciones, pero hasta los años 80 era alrededor del 80-90% del ingreso del país. ¿Qué es lo que pasa con los precios? Bueno, los precios varían, ahí tiene una gráfica la misma gráfica con distintas, se llaman ventanas móviles, voy tomando promedio a medida que avanzan los años, y uno puede ver de que el precio oscila mucho. Si ustedes ven los primeros datos, el precio, a pesar de que era más estable, de alguna manera esto está relacionado con los precios relacionados a los años 90, en el cual el mercado aún no expandía, y cuando empieza a crecer China, entonces empieza a haber una mayor demanda y también empiezan los precios oscilarios. Ustedes pueden pensar que los precios tienen una tendencia, como lo muestran algunas gráficas, como así como creciendo de a poquito. En la realidad, en particular el precio del cobre, varía bastante rápido porque depende mucho de la producción del momento. Por ejemplo, en el efecto de la pandemia, el precio del cobre ha subido porque ha habido algunas minas que han tenido que cerrar por problemas de contagio y también otros problemas asociados a la misma pandemia. Entonces, algo inesperado, más allá de la pandemia, pero en particular, estos precios oscilan bastante y yo recuerdo que hace 2 o 3 años estábamos con los precios bastante bajos y estaban empezando a cerrar algunas minas, o por lo menos cerrarlas temporalmente. Así que este mercado tan volátil hace que sea difícil hacer proyecciones a largo plazo y por lo tanto tenemos que buscar maneras de cómo protegernos de esas grandes variaciones y cómo podemos hacer para que instrumentos financieros nos permitan también aprovechar las oportunidades de los cambios de estos proyectos. ¿Cómo se llama esto? La manera más normal, si ustedes conocen un poco de evaluación de proyectos, es calcular lo que se llama en los proyectos el valor presente neto. Y el valor presente neto intenta entonces uno encontrar un valor actualizado de lo que sería un proyecto a largo plazo. Los proyectos mineros son de sobre 60, 80 años, y por lo tanto uno tiene que hacer unas simulaciones bastante, unas propuestas bastante ambiciosas, en el sentido de que el proyecto tiene que ser muy, muy rentable para que cualquier riesgo que pase en estos 80 años, que ustedes saben, si en 2, 3 años cambia mucho la cosa, en 80 es impensable, pueda el proyecto mantenerse o por lo menos sobrevivir. ¿Y qué significa sobrevivir? Pagar la inversión, como ustedes saben, y después mantenerse en el tiempo lo más posible, digamos. Así que por lo menos pasar los primeros años para pagar las inversiones. Y si ustedes han hecho algún tipo de evaluación de proyecto en algún momento, en algún tipo de cursos de industria o algún tipo de capacitación posterior que han tenido, uno utiliza lo que se llama una tasa de descuento fija R. Y esa tasa de descuento uno dice, mira, la tasa es tanto, los años del periodo son tanto, y empiezo a calcular entonces cómo va cambiando el financiamiento a través del tiempo, y por lo tanto traigo al día de hoy, por eso valor presente neto, traigo al día de hoy cuál sería mi ganancia si yo partiera el proyecto de hoy día en pesos de hoy, bueno, perdón, en dólares de hoy, y eso significa entonces que estoy asumiendo una serie de fenómenos constantes. Entre ellos, la misma tasa de descuento, que ustedes saben varía de año a año y depende mucho de la variación de precios y el mercado internacional. Entonces, los proyectos mineros, los mayores problemas están relacionados con el precio. Como le dije yo, varía. ¿Por qué? Porque la demanda es muy variable, el mercado es un mercado bastante abierto. Y hay un fenómeno segundo que ¿cómo se llama esto? Se hace más, se resuelve más fácilmente, que es la incertidumbre geológica, porque los proyectos mineros, ¿qué es lo que se hace? Uno hace unos sondeos, básicamente hace unos túneles bastante delgaditos, de alrededor de como 30, 40 centímetros, se toman muestras y uno asume de que, dada la geología del terreno, debería haber una cierta cantidad de mineral debajo tierra, y por lo tanto uno hace una estimación de lo que debería haber abajo, y en base a eso calcula cuánto podría sacar, también hace un valor presente neto del proyecto, y con eso va entonces a los bancos o a las instituciones financieras a conseguir un apoyo para levantar los proyectos mineros. La incertidumbre geológica se maneja un poco mejor porque en el fondo es rara vez los proyectos tienen gran variabilidad geológica. Hay variabilidad. Todos los días la piedra que se saca no se sabía qué es lo que tenía dentro, o el cerro que se destruye. Pero en caso de emergencia, la minería, dado los márgenes de riesgo que toman, asumen estos costos y por lo tanto tienen que trabajar más arduo para cumplir la cuota que prometieron a la hora de vender el producto. Entonces, en el fondo, explotan más cerros o cavan más hoyos y usan más camiones y cumplen con la cuota. Así que eso es más de ingeniería. Pero el precio es mucho más delicado. Por ejemplo, nosotros tuvimos una caída bastante grande para la crisis subprime del 2008, porque nosotros dependemos fuertemente en este instante de China. China es nuestro mayor comprador de cobre, más de la mitad de la producción se va para allá, sí o sí.
Y cuando Estados Unidos cae en crisis y deja de comprar la China, China entonces deja de producir y por lo tanto necesita menos cobre. Así que el precio es mucho más volátil por ese lado. Así que una manera de mejorar estas evaluaciones que uno hace a largo plazo es utilizar algún tipo de introducir cambios durante el proyecto de manera de aprovechar en las situaciones actuales, ya sea riesgos o ya sean posibles oportunidades. Y esa herramienta de inversión se llaman opciones. Las opciones básicamente son contratos. Yo le digo, yo me pongo de acuerdo aquí con Franz y le digo, Franz, ¿sabes qué? Vamos a hacer un acuerdo, tú me pagas $1 por un contrato, ¿ya? Y ese contrato dice que de aquí a un año yo te voy a vender, no sé, la libra de cobre a $2. De acuerdo. Entonces, ¿ah? ¿No llaman? Bueno, en fin. Entonces, desde ese punto de vista, hacemos el contrato, firmamos, Franz me paga $1 y por lo tanto tiene un tiempo en el cual puede ejecutar ese contrato o no ejecutarlo. Es decir, si en un año más el precio del cobre subió, a él le conviene llevar el contrato y decirme, oye, tú hicimos un contrato, tú tienes que vendérmelo a 2 y aunque a pesar de que el mercado esté a 2,5, tienes que cumplir tu contrato, me lo vendes a 2. Y viceversa, si el precio baja, entonces llega a un año plazo, va a estar a $1 la libra de cobre, entonces, ¿qué es lo que hace Franz? Franz dice, bueno, perdí $1 por el contrato, pero no voy a pagar $2 por lo que ahora vale 1. Esa es la idea de las opciones y por lo tanto lo que uno hace es tener presente de que uno tiene que hacer un estudio de un escenario futuro, mediano plazo básicamente, y entonces ejercer mediano o corto plazo, ejercer, ¿cómo se llama esto? Se puede hacer una opción de compra, es decir, yo te voy a comprar cobre, o al revés, puedo hacer yo hacer una opción de venta. ¿Saben qué? Les digo al mercado, les prometo que si ustedes me hacemos el contrato ahora, yo les voy a vender la libra de cobre a $2 en un año más. ¿Quién quiere comprar? Entonces hay un mercado ahí de compra y venta de opciones. Y en particular, eso se hace con cualquier precio, ¿eh? Puede ser lo que sea, las opciones están abiertas, algunos llaman mercados futuros, también se le suele llamar. Tengo una fecha entonces y tengo un precio que acordar. Y la opción real, ¿qué es lo que hago con la opción real? Realmente está orientado a lo que son cambios en el mercado. Por ejemplo, ahí vamos a ver, pero por ejemplo un cambio tecnológico, aparece una nueva tecnología que me permite minimizar los costos, yo evalúo mi proyecto con una tecnología, aparece una tecnología nueva, entonces la pregunta es, ¿cuánto cambia mi valor del proyecto en el futuro si introduzco esta tecnología o no? Entonces hago las cuentas, si introduzco la tecnología tiene un costo, ese costo significa también un beneficio, entonces hago un cálculo e introduzco este cambio en el proyecto inicial que había hecho, que era mi BPN que comprometí con los inversionistas de realizar. Y por eso, como dice la formulita de abajo, que es muy simple, mi valor presente neto de alguna manera actual es el que ya tenía y espero que el de la opción me dé un valor positivo, obviamente. Así que la opción está pensada como oportunidades de mediano o corto plazo, como digo, a diferencia de la opción que puede ser una cosa de días, meses y cualquier mercado. Así que tiene que haber un cambio. ¿Y cómo son esos cambios? Bueno, esos cambios están relacionados entonces con una serie de alternativas, son varias las opciones reales, y en particular entonces nosotros nos vamos a concentrar en los ejemplos, vamos a mostrar un par de casos en los cuales, ¿qué es lo que tiene uno? Tiene, por ejemplo, el efecto si exploto o no exploto un pedazo nuevo de la mina. O sea, dedico a hacer una inversión en aumentar la producción o no. ¿Por qué? Porque el precio viene en alza y por lo tanto me conviene a lo mejor invertir. Entonces tengo que hacer el cambio en el proyecto. Acá hay un gráfico bastante simple de lo que son las opciones. La prima es lo que yo pagué, entonces yo pagué un precio y mientras el precio siga abajo no me conviene ejecutar la prima y llega un precio crítico, el cual se llama el precio de ejercicio, que es el equivalente a que me da lo mismo usar el mercado o usar la prima, y después entonces, a medida que el precio sube, me conviene ejecutar la prima el contrato de compra, que quiere decir que si el precio es muy alto, mi prima dice que voy a pagarte un precio menor que ese, y por lo tanto, todo lo que esté sobre este triángulo, básicamente, o sobre este precio, es ganancia en el futuro. Y viceversa, la venta, y análogamente, la venta a mí me pagan una prima, así que obtengo un beneficio, y si el precio es muy alto voy a empezar a perder dinero. Y ahí entonces viene la idea de los mercados de estimar bien estos valores a la hora de ver. Análogamente están las opciones de venta, que son simétricas básicamente, así que eso lo voy a dejar para el lector interesado. Entonces, hay dos opciones principales, nosotros vamos a concentrar en la americana,
hay muchas más también, ¿eh? Que son básicamente cuando yo ejecuto la opción. Y esas opciones pueden ser solo la misma fecha en que yo firmé el acuerdo, en un año exacto voy a vender a tal precio, y esa es lo que se llama la europea. Y están las opciones americanas, que consiste que el contrato dice que puede ser desde hoy día hasta una fecha de término. Por lo tanto, si yo veo una oportunidad, puede que me convenga aprovecharla, o si me tiento, si ustedes dicen, o eventualmente a lo mejor la fecha no es tan conveniente. Y de nuevo, si expira el contrato, ya si quieres comprar, compra, y si no, no compra. Así que también es tu riesgo. Si ustedes hacen un poco de googleo, los contratos realmente no son tan caros, o sea, no es tan extremo, y por eso el mercado de opciones, el mercado futuro ha estado funcionando bastante bien, da una cierta estabilidad en el tiempo a la inversión y da una mejor, ¿cómo se llama esto? Proyección o protegerse ante la eventualidad del mercado. Valores principales, inversiones, quiero que se concentren en este valor básicamente, que va a ser lo que se llama la volatilidad, vamos a explicar un poco más adelante, que es el valor crítico que vamos a modelar nosotros. Hay un proyecto, y esto está relacionado con el VPN, así que no voy a aproximar allá. Entonces, aquí vamos a llamar volatilidad. Oficialmente, la volatilidad se puede decir como que es la variación, la varianza, ¿sí? La variación estándar, de los precios, de algún conjunto de precios. Suponemos que estos son precios en el tiempo, para los efectos de inversiones. Tomamos una serie de precios en el último, no sé, el último mes. ¿Cuánto ha variado el precio del cobre el último mes? Si ha variado poco, entonces uno asume que el mercado está estable, y por lo tanto podría eventualmente para mañana o para la próxima semana hacer alguna apuesta de que el precio no va a variar mucho, ya que el mercado ha estado de alguna manera suave. Pero, como sabemos modelación, nada dice que mañana el precio vaya a subir mucho o bajar mucho. Entonces, desde ese punto de vista, la volatilidad me ayuda a entender un poco más lo que es la variación en ciertos periodos de tiempo. Y por eso entonces se supone que es una manera de medir el riesgo, que le llaman. Exactamente lo mismo, cuando se habla en la parte financiera se habla de riesgo, se está calculando básicamente la desviación estándar, que me da entonces una idea de que si las cosas varían mucho, es más difícil predecir, y si varían poco, entonces puedo hacer mejores predicciones. Y por eso es una manera simple de calcular y da mucha información. Esta información nosotros la utilizamos una vez en unos precios de agricultura, porque realmente hay diferentes, los productos tienen ciertas características, los productos son más o menos volátiles, o los mercados son más o menos volátiles, o los productos son más o menos riesgosos. Así que desde ese punto de vista los invito a que lo introduzcan en su vocabulario, porque es un tema que habla justamente de cómo yo evalúo de alguna manera los mercados volátiles o no volátiles, etc. ¿Por qué tomar la opción de, por qué hacer opciones? Bueno, porque la volatilidad implica que ha habido cambios que pueden beneficiarme. Por ejemplo, tengo nueva información, lo más común que se utiliza en empresas es hacer los cambios en la legislación. Va a aparecer, por ejemplo, restricciones ambientales. Entonces, cuando se desarrolla el proyecto minero, no consideraba invertir en protección ambiental en ciertas áreas, por lo tanto hay que hacer inversiones de compra, contratar gente permanente para que vele por esto, cumplir con la normativa, traer inspectores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la información nueva, que básicamente viene dada por leyes, son cambios que sí pasan en un periodo razonable de 10, 20 años. Los mercados no son tan estables, menos el mercado de la minería. O de repente llega un gobierno nuevo y quiere subir los impuestos, o quiere agregar algún royalty mayor. Entonces ese tipo de información empieza a sonar en el mercado, empiezan a saltar los precios, empiezan a moverse un poco, hasta que se define entonces las leyes y dice, para este cambio, este es el cambio que viene. Y entonces yo puedo aprovechar ese cambio y decir, ¿saben qué? Ese cambio significa que tengo que hacer tal o cual inversión, o significa que puedo protegerme de ese cambio realizando tal o cual ejecución. No sé, vendiendo más barato, produciendo más. En algunos casos en la minería, por ejemplo, se utiliza el famoso lixiviado, los residuos del cobre, que es más barato, trabajar con químicos, no necesito tanto equipamiento, etc. Cambios de precio ya lo vimos, eso es muy natural. En el caso de la minería un poco lento, porque los proyectos mineros, como son a largo plazo, tiene que partir una mina nueva, un actor nuevo, para que realmente pueda saberse si esto puede influir en el largo plazo. Y eso significa entonces, como los proyectos mineros son lentos, son 5, 10, 15 años que se estudian antes de que parta un proyecto, por lo tanto hay información anterior de mercado. Casos menores de cambio en los precios, como dije, hay huelga, ha pasado que de repente hay huelga en algunas minas y por lo tanto deja de producir una, es momentáneo, pero también hace que suban los precios. O de repente, como mencionamos, bajan las compras. El cobre en este instante ha sido ampliamente
estudiado de uso alternativo y no hemos tenido mucha suerte, no hemos encontrado ninguna nueva uso. El uso mayoritario es básicamente, en el caso de China en los años 2000 básicamente, fue electrificación, estaban electrificando el país y por lo tanto iban a necesitar mucho cobre durante un tiempo. Y lo otro, la industria automotriz todavía está usando bastante cobre, así que mientras sigan consumiendo autos, que ahora viene el auto eléctrico, así que puede que tengamos suerte, va a haber demanda por el cobre. Pero se sabe que esta cosa no dura 1000 años, así que tarde o temprano va a empezar a bajar. Y obviamente hay alternativas en el mercado que buscan sacarse el cobre como material primordial. Todavía las aleaciones, digámoslo, son las que están permitiendo al mercado del cobre siga en alza. Innovaciones tecnológicas, le mencioné yo, ya sea para la producción minera o ya sea como un riesgo. Innovación tecnológica siempre es una oportunidad para hacer negocio. Alguien descubre una manera mejor de producir con los mismos implementos, y eso significa entonces que podemos mejorar la producción, ya sea en cantidad o en calidad. Fusiones, adquisiciones, muy común en algunas empresas, se pone bastante de moda en todos lados, me compro una empresa chica o hago esto otro, y eso hace que haya algún tipo de cambio interno. Por lo tanto, es un cambio que en el mediano plazo, yo sé que una adquisición durará 1 año, 2 años, va a haber un cambio importante, entonces hago una evaluación en mi proyecto y por lo tanto me puedo proteger con las opciones. Y lo otro, el cambio en la tasa de interés, eso también es como de mercado, de repente las economías van mejor o van peor y las tasas cambian, así que en algunos momentos puede ser que el proyecto pierda un poco de valor o gane, dependiendo de estas tasas de interés. De los modelos para estudiar esta volatilidad, que va a ser nuestro caballo de batalla, nuestro principal actor, hay 3 modelos típicos. Los primeros son modelos que consideran volatilidad constante, que ya vimos que es una simplificación bastante fuerte del mercado, suponer que el mercado, tanto del cobre, como lo vimos en los gráficos, como otros mercados, varía muy poco la variación de precios, eso es bastante riesgoso, pero como todo en moderación, es una manera de empezar. Por lo tanto, puede ser una buena alternativa para empezar a trabajar con algún mercado. Otro modelo bastante clásico, como ustedes vieron, tenemos acá series de tiempo, datos en el tiempo, es utilizar modelos estadísticos y en particular dentro de los modelos autorregresivos se utilizan los modelos de varianza variable y esa es la idea de los modelos ARCH, que son con heteroelasticidad, que es uno de los parámetros que uno siempre considera bastante simple en la primera parte de la modelación. Así que ahí hay una línea, esta línea obviamente la vamos a seguir. Y lo otro, que va a ser nuestro modelo más interesante, va a ser modelos donde la volatilidad tiene saltos o es estocástica, y ahí tenemos una serie de métodos de los cuales vamos a concentrarnos en el modelo de Bates, que son modelos mejorados de los modelos de volatilidad constante como Black-Scholes, que son modelos estocásticos, tanto estocásticos en el precio como también en la volatilidad. Entonces recuerden eso porque si ustedes hablan generalmente con la gente de finanzas, trabajan mucho con series de tiempo y estos modelos que han sido utilizados más en la parte financiera para mercados de futuro, Black-Scholes fue un premio Nobel, así que de alguna manera tiene su mérito, asumen todavía volatilidad constante. Entonces viene la pregunta del modelador, saben que este modelo ha sido exitoso, pero tiene una simplificación grande, ¿podemos mejorarlo? Y por ese lado, tanto los modelos de Merton en los 60 y Bates en los 70 hacen que mejore un poco más la proyección de la volatilidad. Vamos a ver cómo. Bueno. Entonces, si nos dejamos una volatilidad constante, lo primero es, vamos a irnos directamente a las ecuaciones diferenciales, como digo, vamos a dejar de lado la serie de tiempo por esta vez. Y tenemos los fenómenos de movimiento browniano. ¿Qué es el movimiento browniano? Bueno, básicamente se documentó en el siglo XIX, que cuando uno veía partículas de polvo ¿cómo se llama esto? En agua, básicamente en líquido, en un microscopio, las partículas no seguían una trayectoria continua suave, sino seguían una trayectoria de saltitos. Entonces estaba así como tiritando los polvos de polen, del polen en el agua. Y ese fenómeno también fue incluso estudiado por ¿cómo se llama esto? Mencionado por Einstein en algún momento, dado que es un fenómeno curioso para lo que es modelación, porque es un fenómeno continuo pero no diferenciable. Y ese fenómeno fue formalizado por Norbert Wiener, quien lo describió como un proceso, una función continua nunca diferenciable. No sé si ustedes han visto de alguna manera, hay una curva ahí que da una serie que tiene esa propiedad, que uno hace una serie de potencia, y por lo tanto la función es continua porque una serie son senos, pero al derivar, la derivada me queda que se va a infinito en todos los puntos. Así que se puede hacer algún tipo de
de modelación. ¿Suena extraño? Sí, suena extraño porque nosotros venimos de un mundo continuo y suave, pero créanme que esto es matemática del siglo XX, así que es una matemática importante donde todo lo que es estocástico ha tomado gran fuerza. Y finalmente Weierstrass, que fue justamente la curva de Weierstrass, esta curva que es continua en un diferencial en ningún punto, hecha por una serie, desarrolló entonces, en base a la teoría de la probabilidad, hacer la medición de, tenía una distribución de una medida para las curvas que eran continuas y no diferenciables. Y eso permitió hacer entonces un cálculo para poder estimar entonces la probabilidad de que una función sea solución de mi ecuación. Y eso es bastante novedoso, y eso es básicamente la ecuación diferencial estocástica. Entonces, en particular, que va a ser un proceso estocástico para nosotros, valores reales, no necesitamos nada muy complejo. Va a ser un proceso que en 0 vale 0, parte fijo, y las variaciones en el tiempo, o sea, si tomo 2 instantes de tiempo, la diferencia sigue una distribución normal, con media 0 y varianza proporcional a la varianza es básica, la varianza es básicamente el tiempo al cuadrado, o la desviación es depende de la distancia de tiempo, lo cual hace que en cada punto, a medida que pasa el tiempo, los puntos se van moviendo de manera estocástica, asumiendo esta normal, y ahí puedo representar un poco lo que es la curva nunca diferenciable. Y si tomo distintos instantes de tiempo, los estados en tiempo t1 y las diferencias siguientes son independientes como variable aleatoria. Por lo tanto, en cualquier momento que parta, yo parto un fenómeno aleatorio, y en ese sentido me permite, ¿cómo se llama esto?, seguir modelando lo nunca diferencial en todos puntos. Hay un ejemplo bastante simple, uno lo puede simular sin mucho detalle, solamente para que vean que los procesos se ven como si ustedes ven la bolsa, todas estas acciones y mercados, tienden a tener estos modelos que van oscilando localmente, por lo que sea, información incompleta, puede ser realmente variaciones de mercado, etcétera, y por lo tanto son modelos que empiezan a tomar sentido para modelar justamente estos precios que oscilan mucho. Con una idea, por otro lado, básicamente, el Bachelier lo que hace es decir, ¿saben qué? Vamos a empezar a modelar las opciones con procesos estocásticos, y dense cuenta que los procesos estocásticos iban más o menos los años 20. Bachelier propone usar probabilidades, básicamente, y después pasa a la parte de modelo estocástico, y después se conocen Samuelson, es un clásico de economía. Con Sperken empiezan a agregar entonces, a mejorar la ecuación y suponer que hay, por ejemplo, un promedio constante de crecimiento proporcional al valor. O sea, ya no es solamente algo totalmente estocástico, que básicamente no es normal, sino hay algún tipo depende del fenómeno en sí. Y eso significa una ecuación básicamente lineal, diferencial lineal estocástica. Y como le mencioné, Black-Scholes y no le dieron nunca el Nobel a Merton, que ni tampoco mucho crédito, a pesar de que está justamente ¿cómo se llama esto? En el desarrollo de los modelos. Lo menciono porque realmente Merton, hay una polémica a los que les gusta la parte polémica de las matemáticas, referente a que justamente no quedó en el nombre del modelo y tampoco quedó para el premio Nobel. ¿Qué es lo que asumen? Asumen que los precios de los activos son estacionarios en el tiempo, es decir, son básicamente relativamente no varían en el tiempo, así que uno puede tomar aquí unos parámetros constantes. Hay cambio independiente y no hay correlación, lo que hacen los modelos básicamente que vimos recién de modelos de browniano. Los precios son continuos, pero sin saltos, por lo tanto, de alguna manera no hay discontinuidad. Y los precios cambian con una distribución normal, que quiere decir que cambios muy rápidos son muy escasos, y cambios muy pequeños son más comunes. O sea, asumo que hay pequeñas variaciones de precios numerosas y alta variación de precios pocas, que tiene un poco sentido en el mercado, porque en el mercado, si ustedes ven, rara vez hay una gran crisis, no estamos todos los días en crisis, así que desde ese punto de vista suena razonable intentar modelar los precios de lo que sea a futuro con este tipo de alternativas. ¿Y qué significa esto entonces? Que para los modelos de evaluación vamos a suponer de que no hay oportunidades libres de riesgo, por lo tanto el riesgo va a ser un fenómeno presente, va a estar ahí una variable dando vuelta todo el tiempo en la ecuación, y el mercado no, es sin fricción, es decir, los precios no tienen ningún problema en cambiar. O sea, no cambian, no hay un roce para que cambien, si ustedes quieren. Y lo que hace uno entonces, construir los portafolios de protección, básicamente, para la inversión.
Y en ese sentido, entonces, si nosotros suponemos que el precio es S, y el movimiento browniano es W, esta variable que va oscilando, ¿cómo se llama esto?, de manera normal, siguiendo, ¿cómo se llama esto?, una función continua nunca diferenciable. Entonces, el modelo dice que yo asumo una cantidad constante, mi promedio de precio constante va a ser una constante con respecto al precio. Ese va a ser mi cambio. El cambio del precio va a ser una constante por mi precio, más justamente la volatilidad, que en este instante va a ser constante también, va a ser proporcional al precio por ¿cómo se llama esto? El movimiento browniano, que es justamente esta variable estocástica. Entonces, si uno divide por SDT, estas son, como se digo, son distribuciones de probabilidad, entonces me queda que esta función de S sobre S es un factor constante en el tiempo más un valor constante de variación browniana. Y esa es la primera, entonces, ecuación diferencial estocástica a coeficientes constantes que vamos a intentar, nos va a servir de modelo para los precios. Como de S sobre S se parece a una derivada logarítmica, uno puede hacer un cambio de variable y recuperar una ecuación futura. En este instante, aquí vamos a colocar el lema de Ito que nos permite resolver o transformar una ecuación diferencial estocástica en una ecuación diferencial no estocástica. Y eso nos va a permitir entonces utilizar los métodos numéricos que conocemos para ecuaciones diferenciales parciales. En particular, esto es en general, el f de darse cuenta que nosotros subimos constante, basta que sea una función L1, el g también lo subimos constante nosotros, puede llegar a ser una función L2, y el lema Ito dice que si tengo esta ecuación diferencial estocástica lineal, donde tengo una parte que depende del tiempo, que va cambiando en el tiempo, y una parte que va cambiando aleatoriamente siguiendo un movimiento browniano, y entonces asumimos que la función es continua y que las derivadas existen, dense cuenta que este no es nuestro valor exacto, nuestro valor es no diferenciable. Esto supongo que hay un cambio de variable aquí que puedo hacer, que puedo colocar mi proceso, mi precio, lo puedo con esto modelar con esta función diferenciable. Entonces, este cambio de variable satisface una ecuación de tipo parabólica. F supone que básicamente es positivo y g cuadrado también. Parabólica más un término browniano. Entonces, cambio una ecuación lineal por una ecuación parcial de segundo orden, en la cual mi variable sí cumple la relación de ser más suave, más diferencial. Entonces la transformo en una ecuación diferencial normal, digamos, con derivadas continuas, a versus esta estocástica. Y esa es la gran gracia del lema de Ito, que gracias a que tengo un movimiento browniano, puedo hacer un cambio de variable que me permite llegar a un segundo grado y transformar esos problemas de discontinuidad en un problema de continuidad, pero con mayor orden de derivada. ¿Cómo se hace eso? Bueno, defino, como dije, el cambio de variable f del logaritmo, entonces la derivada del logaritmo va a ser s de s sobre s, y entonces, repasando en la ecuación de coeficientes constantes, obtengo yo entonces que tengo este valor que básicamente dice que el logaritmo del precio es un valor inicial más un valor que cambia en el tiempo relacionado con este valor constante más esta varianza del movimiento browniano más sigma veces un movimiento browniano, y por lo tanto uno puede darse cuenta que esto sigue entonces como movimiento browniano, sigue lo normal con media dado por este valor y varianza dado por este valor. Así que en particular lo que uno asume en el movimiento browniano es que el movimiento browniano depende de la raíz del tiempo, y eso hace que la segunda derivada entonces se transforme entonces en la primera derivada espacial se transforma en segunda derivada, la primera derivada temporal se transforma en una segunda derivada espacial. Y por lo tanto entonces tengo un modelo que me dice que los precios siguen una normal. ¿Y cómo varía esta normal en el tiempo? Bueno, a medida que aumenta el tiempo, que es lo que yo esperaría en un proyecto de inversión, va aumentando entonces la varianza y también va aumentando la media, por lo tanto el escenario futuro se hace cada vez más complejo. Así que desde ese punto de vista recupero esta idea de variaciones. Ahora, si varía mucho no me sirve tampoco para estimar, así que tengo que ver bien cómo realmente estos parámetros me ayudan a entender mejor mi valor futuro. Un modelo más simple, que es el que se utiliza bastante en la área de finanzas, es hacerlo, en vez de hacer un modelo continuo estocástico, hacer un modelo discreto estocástico, y eso se llama el modelo binomial, que lo más simple es asumir que dos escenarios. Con probabilidad P, los precios suben o los precios bajan. Esto es un precio up, se llama acá, parto con un valor 0, ese 0, y en el tiempo siguiente entonces tengo o bien el precio sube una proporción del 0, o bien el precio baja.
Así que asumo probabilidad P sube con probabilidad 1 menos P baja. Y tengo que buscar estos parámetros U y P, que son básicamente lo que va a hacer el cambio en el precio. Entonces, si uno resuelve la ecuación discreta, la ecuación estocástica discreta, encuentra entonces que puede estimar la probabilidad en base a la tasa de retorno del proyecto, hay que ver ahí, por una diferencia de tiempo, dado que mientras más, este es delta T que hago yo en el modelo binomial. ¿Ah? Aquí lo pueden ver ustedes, parto con precios de cero, tengo probabilidad P de que el precio suba, up, o probabilidad 1 menos P que el precio haga down. ¿Y qué le hago entonces? Entonces mi valor 1, que era mi valor exacto que conozco hoy día, se transforma en probabilidad P en que sube un epsilon E elevado a R por delta T, donde delta T va a ser el tiempo que yo asumo de mi discretización temporal, o bien el precio baja con la misma probabilidad. Se dan cuenta acá, tengo lo mismo. Y eventualmente entonces el valor futuro lo puedo estimar, y así tengo entonces de que la constante up depende de la varianza por el tiempo. Esto es básicamente el movimiento. Se nota ahí la parte browniana que hay detrás. O bien el precio baja una proporción igual con signo negativo. Y con ese modelo entonces uno hace simulaciones, básicamente, como decía por ahí también tipo Monte Carlo, hace correr varias veces estos valores y por lo tanto tiene varios escenarios y uno puede obtener una curva en la cual después de un periodo fijo de tiempos, digamos n igual 10, entonces yo estudio todos los escenarios posibles y veo cuál es la proporción de casos en los cuales tengo un mayor ingreso o cuáles tengo una mayor pérdida. Y por lo tanto puedo estudiar el escenario en base, se cuenta con el parámetro de riesgo, el parámetro de inversión, de riesgo, perdón, de descuento. Puedo entonces obtener en el futuro una evaluación del escenario. Me dice, ¿sabes qué? La probabilidad de que el precio, de que gane más, son tantos casos sobre tanto, y eso es más o menos cómo se maneja el mercado con el modelo binomial. Ahí tienen el modelo que empiezan a aparecer combinaciones de combinaciones, y por lo tanto, si me va bien dos veces, la probabilidad de U cuadrado, U por D cuadrado, así que son puras combinaciones, y por eso si cada vez que hago un periodo de tiempo, voy agregando el árbol binario. ¿Qué es lo que pasa ¿cómo se llama esto? Con el caso más clásico de la ecuación diferencial? Entonces, si el precio sigue el movimiento browniano geométrico y usamos el lema de Ito, entonces se puede conformar que el precio del portafolio tiene esta ecuación diferencial. En los detalles los podemos ver en otro momento. Tengo una derivada temporal, tengo una derivada segunda espacial y una primera espacial, tengo una parte lineal, y acá tengo los siguientes pesos. Acá tengo un peso sigma cuadrado, S cuadrado, parece una ecuación del calor, no es tan grave, pero el S cuadrado es un peso no lineal y que depende de S. Entonces, si S vale 0, desaparece esta parte. No hay oscilaciones, ustedes creen, no hay difusión. Y la difusión está fuertemente relacionada con el tamaño del precio, o sea, del precio. Entonces, si el precio es muy alto, hay mucha variación, y si el precio es bajo, hay poca variación. Y también la parte convectiva, si ustedes quieren, la parte esta como de ecuación de transporte que hay dentro del modelo Black-Scholes, también tiene un factor S, así que me queda una ecuación a coeficientes variables, y esa es la gran dificultad que tiene en primer lado, cómo resolverla, y ustedes podrían al tiro empezar a pensar, oye, realmente si yo quiero esto, si mis precios o mi fenómeno se modela por esta ecuación, entonces necesito resolver numéricamente esto, y ahí tengo que tener un método que tenga cuidado con las singularidades, porque si ese se va a cero, me queda una ecuación solamente en el tiempo, independiente del precio, obviamente, y el precio tiene un efecto fuerte en la escala. Si ocupo precios de números muy grandes, esto se dispara y al final no me queda una ecuación, un resultado demasiado grande. Así que a la hora de simular numéricamente hay que tener cuidado con los rangos. Así que con eso entonces hay un par de problemas relacionados con la volatilidad, con el sigma, que acá la estamos viendo constante, y por lo tanto hay dos maneras. Uno se llama la SMY volatility, que es suponer que la volatilidad aumenta para los extremos, es decir, depende de S en el fondo. O bien está la idea de clustering, que en algún momento hay ciertos valores donde la volatilidad es más, toma ciertos valores y otros valores donde cambia. O sea, como dos escenarios, digamos, o varios escenarios. Así que ese punto de vista, si uno ve la proyección del cobre, uno se da cuenta de que la oscilación para nada es constante, y tampoco está muy en dos grupos. Así que uno podría estudiar ahí los valores que dan y entender un poco mejor el fenómeno, si es de fenómeno clustering o SMY.
Y con eso entonces uno puede empezar a hacer modelos más complejos. Por ejemplo, acá hay un modelo en el cual la volatilidad depende del tiempo, depende de la función y depende de las derivadas de mi portafolio. La parte lineal tiene un factor Q acá, a distinto del anterior, y es el primer modelo que se llama de ecuación de Black-Scholes no lineal. ¿Qué es lo que se suele hacer? La primera opción es asumir que ¿cómo se llama esto? Esta volatilidad tiene fórmulas, ¿ah? Y por lo tanto puedo suponer distintas fórmulas, por ejemplo, que sea una constante por uno más un signo por el valor de la segunda derivada. La segunda derivada en algún momento tiene algún sentido de difusión, o algunas otras funciones que están relacionadas con fórmulas. Pero estos han sido básicamente ajustes de tipo más empíricos, si ustedes quieren, de cómo ver bien yo cómo se comporta la volatilidad, intentar estimarla o ajustarla, como dice un ajuste curva. Y de ese punto de vista no es dinámica. Entonces, en el sentido de que no hay ningún factor que esté relacionando los cambios del SF con los cambios del sigma. Así que estos modelos de fórmulas no lineales son modelos, como les menciono, que han sido estudiados para tipos de opciones y por lo tanto no modelan la variación en sí. ¿Qué es lo que nos queda entonces? Bueno, voy a recordar acá, recuérdense que ese es sigue un movimiento browniano geométrico, así que tiene algún comportamiento de ese tipo y hay un parámetro Q nuevo acá. El sigma es el mismo en los dos casos. ¿Qué es lo que tengo también? Como en el caso de opciones americanas, que significa que yo tengo un periodo de tiempo T mayúscula, en el cual o ejerzo la opción de compra o no la ejerzo, y se acaba la opción de compra, es un modelo básicamente como de tiempos finales, no de tiempos iniciales. Me interesa saber en el final cuánto vale la función y por lo tanto coloco condición en el final. ¿Cuál es la condición principal? Esta condición, que el precio menos el valor de inversión, que básicamente es mi prima, sea positivo, es decir, que tenga ganancias. ¿Te recuerdas el primer modelo que hice de la opción de compra? Inicialmente voy a suponer de que a precio cero, ¿cómo se llama esto? El portafolio vale cero, que es bastante razonable. Y acá tengo una condición de borde que varía en el tiempo, que es como media móvil. Así que tened cuidado, que en el fondo es esta misma ecuación, pero sin la restricción. Finalmente asumo de alguna manera que la derivada final va a ser esta, va a ser constante, y el precio final entonces va a ser entonces entre el máximo de la prima, si tengo que gastar la prima, o bien alguna proporción de lo que gane entre R y Q. Así que con estas condiciones iniciales básicamente y de frontera, resuelvo una ecuación y me queda una ecuación entonces una ecuación que se llama parabólica completamente no lineal, ¿ah? Y por lo tanto le doy un dominio fijo para poder resolverlo numéricamente, y ese dominio entonces viene dado por el 0t, y tengo que asumir de alguna manera un precio máximo. Y eso es otro factor que también a considerar. Y acá básicamente entonces hago un cambio de variable que me permite reducir el problema del precio a un valor, ¿cómo se llama esto? Espacial que, como ustedes ven, está en todo R, así que de alguna manera tengo que ver bien si lo corto. Para los efectos numéricos no puedo suponer precio infinito, pero en el modelo sí podría crecer porque no sé cómo se comporta. Hago un cambio de variable acá, ocupo pi igual f de s menos s de f de s, solamente un cambio de variable para resolver la ecuación, y obtengo esta ecuación simple, y por lo tanto entonces hago otro cambio de variable referente ¿cómo se llama esto? A las tasas, y obtengo entonces las condiciones finales quedan más simples. Ahora básicamente está normalizado esto, vale o menos k o 0, 0 menos k, así que mi cambio de variable me permite simplificar un poco más las condiciones. Y el frontera libre, que era, como le dije yo, en el tiempo de que tiene que mantenerse la derivada en permiso. Tiene que mantenerse la derivada acá, la derivada respecto a S, en esta línea tiene que mantenerse constante. Y con eso entonces se acaban los modelos de fórmula, y lo que yo puedo hacer ahora es considerar otros modelos, los modelos en los cuales la difusión tiene cierto comportamiento. Acá el primer modelo, el modelo de Merton, que lo que hace entonces es que los precios de opciones asumen entonces que no es solamente una constante, como en el caso inicial de Black-Scholes, sino que yo hago un descuento que depende entonces de una variable K, y tengo además un proceso acá nuevo, que es un proceso que me modela los saltos. ¿Qué significa esto? Que por alguna razón
los precios tienen una cantidad finita de saltos, voy a asumir, en el tiempo, y eso lo modelo con un proceso Poisson, que cada cierto, ustedes conocen el Poisson, cada cierto tiempo entonces doy un salto de un cierto tamaño. Y aplicando nuevamente el lemadito, si ustedes ven, se recupera la ecuación diferencial, la primera parte de segundo orden. La parte lineal empieza a depender ahora del valor de K y el lambda. Y me aparece acá un factor un poco más complejo relacionado entonces con el proceso Poisson. Aparece algo nuevo. Y la parte lineal que ya la teníamos de la vez pasada, donde la tasa L también ahora aparece dando vuelta. Así que acá hay una función E que está relacionada a un proceso Poisson y por lo tanto tengo una complejidad nueva al agregar ese término. ¿Cómo se modela Poisson? Se modela con una ecuación integral que de alguna manera modela entonces los cambios en todo el tiempo, una memoria si ustedes quieren, un fenómeno con memoria infinita. Y ese factor está modelado entonces por el proceso Poisson, que me indica que si ha habido salto durante el tiempo. En toda la historia que ha habido salto, yo la voy guardando y por lo tanto eso me va haciendo un efecto. ¿Qué tiene sentido? Si en el tiempo T0 saltó el precio, tengo que mantener esa información en el modelo para cuando vuelva a saltar y salta de nuevo un T1, en el tiempo T1 salta, puede ser hacia arriba o hacia abajo. ¿Ah? Entonces voy acumulando todos esos saltos y eso significa, permiso, que tengo acá un factor relacionado con el valor de f y los saltitos que pega y por lo tanto el Poisson está modelado acá con una ecuación integral. Así que ahora tengo una ecuación íntegro diferencial. Si ustedes ven, la integral contiene la incógnita f y por ese lado acá tengo la parte diferencial. ¿Qué es lo que pasa después entonces? Heston, un poco más después, dice, ¿saben qué? Vamos a hacer un cambio radical. Permiso. Voy a retroceder de nuevo. Acá suponíamos que el sigma era constante, como Black-Scholes. Podríamos asumir los modelos de varianza variable en función de las funciones, como vimos, permiso, voy para atrás. En el caso de todos estos modelos de volatilidad, voy a avanzar ahora. Miren los números a la parte inferior derecha, por favor, para que no se mareen, porque yo me mareo cuando me cambian la hoja muy rápido. Y entonces dice, no. Aquí vamos a hacer un cambio un poco más radical. Vamos a suponer de que la volatilidad es un proceso estocástico. Y eso es, pero un hit súper interesante. ¿Por qué? Porque ya sigma no es un parámetro, se comporta, tiene su dinámica propia, y esa dinámica viene dada también por un proceso estocástico que tiene un movimiento browniano 2 que se llama, para diferenciarlo de este. Este tiene una manera de ser browniano, tiene otra manera de ser browniano. Tengo una constante dando vuelta, no se asusten. Esta es la nueva desviación. Ahí está básicamente, la varianza, perdón. Acá está la desviación. Así que este es mi sigma. Acá tienen mi sigma cuadrado. Y por lo tanto asumo que tiene una proporción, es proporcional, parecido al caso anterior, es una ecuación lineal, que tiene un máximo y va retrocediendo, va restando en función del tiempo, y tiene su proceso estocástico. Y uno puede decir, chuta, se complicó, está difícil el modelo tan complejo, ¿qué podemos hacer? Entonces la gracia es que si uno vuelve a utilizar el lema de Ito, que es la gran gracia de cómo pasar de la ecuación lineales estocástica a una ecuación diferenciales, veo yo que acá vuelve a aparecer sigma cuadrado, ese cuadrado, lo recupero, dedo hacia arriba como hacen ahora. Tengo ahora el término lineal, lo recuperé, y tengo el término RF que lo recuperé. O sea, en el fondo, esta parte con esta parte y con esta parte es como el Black-Scholes, así que no está tan mal. ¿Qué pasa ahora? Ahora como tengo que la varianza es una nueva variable, el f ahora depende de la varianza y me aparecen entonces derivadas en b. O sea, ahora tengo una ecuación parcial en 3 variables, tiempo y 2 variables espaciales, que serían la varianza, que es una variable positiva, y el precio, que también asumimos que es positivo. Podría ser negativo, pero bueno. Y acá entonces nos aparece una derivada cruzada, que es una gran novedad, y nos aparece una nueva derivada de segundo orden, que es la constante proporcional al b. O sea, casi se parece a esta, porque cuando este se va a 0, pero está al cuadrado, y cuando este se va a 0, también se va a 0. Así que se parece el comportamiento de los dos, que está básicamente asociado a los movimientos brownianos que están acá. Dense cuenta que el cuadrado de este es ese, y el cuadrado de ese es ese. Así que en el fondo, los movimientos brownianos dan estas derivadas de segundo orden. El término que acopla, dense cuenta, es este término ρ-sigma vs, está relacionado con una especie como de correlación entre la variable S y B de los movimientos brownianos. Y el resto me queda básicamente la parte de Black-Scholes, y acá aparece un término nuevo que está relacionado con esta parte lineal, que está acá, que es como el RS si ustedes quieren. Y me aparece un nuevo término chi, que está representado con un valor de riesgo, que eso sí es un término nuevo que hay que empezar a estudiar,
y cambia obviamente con la volatilidad y está relacionado con S, que es lo importante. Acá hay un S por dFADB. Así que la ecuación está bastante más compleja que las anteriores, no es una ecuación muy normal, pero créanme que con un poco de trabajo esto funciona bastante bien. Y finalmente, el modelo que vamos a considerar nosotros es agregar entonces ahora los saltos que hemos visto de Poisson, si ustedes recuerdan que nos da esta parte integral, y considerar en el modelo de que el modelo acepta volatilidad, ahí está la volatilidad, aquí tenemos nuestra parte proporcional, y tenemos entonces ahora un valor de salto. ¿Qué es lo que pasa con nuestro cambio entonces? Tenemos también nuestro supuesto sobre la varianza, que también se comporta como una ecuación estocástica, y asumimos, como le mencioné la vez pasada, que hay una correlación entre los dos movimientos brownianos de orden ρ, que me permite entonces hacer la correlación. Permiso, voy a retroceder un poco. Si ustedes ven acá, no lo puse por acá, acá está el ρ, que está relacionado con dVADS, así que hay una cosa ahí cruzada entre los dos movimientos brownianos que queda. Ahí está el ρ. Tengo entonces la probabilidad acá de que t por q valga 1 sea igual a lambda t, proporcional a lambda t, y entonces hago una aproximación que el logaritmo de 1 más k, que también es la función k que está dando vuelta aquí, no es cualquiera, tiene una distribución normal de esa forma. Y con esos valores entonces, me queda entonces un modelo extendido, tengo la parte de tiempo, tengo la parte estocástica, tengo la parte, ¿dónde está el otro? Está aquí el R por F, ahí está todo mi Black-Scholes, tengo la parte del modelo de Heston, 1, 2 y 3. Ya aparece dos fenómenos nuevos. Uno es el fenómeno del peso con respecto acá de la derivada de S, que estaba más escondido. Y un término integral que viene dado por el proceso Poisson, que ya lo habíamos visto anteriormente, que este que está acá. Así que, de ese punto de vista, tengo una ecuación de segundo orden en dos dimensiones espaciales y una temporal, y además con un término integral. Y ese es el modelo que vamos a intentar resolver numéricamente para poder modelar, como les digo yo, una variación, una volatilidad variable en el tiempo según un proceso ¿cómo es esto? De movimiento browniano geométrico. ¿Qué pasa con la solución numérica? Bueno, en el caso de un árbol binomial, como les mencioné, uno va haciendo posibilidades P, 1 menos P, y va tomando combinaciones, y después entonces ve si hay una de las opciones de esta es la mejor posible, busco el máximo de acá, y eventualmente calculo de manera iterativa cada uno de estos términos, y por lo tanto, el valor de la opción, es decir, si en el futuro me conviene ejecutar la opción o no, lo calculo entonces con una de estos valores, y digo, sí, ¿saben qué? Me conviene entonces, en todos los escenarios posibles del futuro, que suban los precios, que bajen, que suban, que bajen, que suban, que bajen, me conviene entonces hacer la opción, y puedo hasta calcular el valor de la opción, la diferencia entre el proyecto que tenía y el proyecto nuevo, y hasta eso es lo máximo que podría pagar. O sea, no es buena idea pagar exactamente lo que voy a ganar, pero ustedes son precios de equilibrio. Y con eso entonces, opción de abandonar, opción de expandir, opción de contrato, tienen distintas fórmulas dependiendo de cómo yo las modele. Acuérdense que tenemos la opción de abandonar un proyecto, y no dije eso, las opciones reales vamos a considerar opción de abandonar un proyecto, es decir, estoy haciendo un proyecto y lo tengo que detener. ¿Por qué? Porque si sigo avanzando voy a seguir perdiendo. Opción de expandir, les mencioné, abrir una nueva parte, por ejemplo, en el caso minero, abrir una nueva faena de manera de crecer porque los precios están subiendo, me conviene. O opciones de achicarse, que dice básicamente voy a cerrar ciertas plantas por un tiempo porque dado que el precio está muy bajo y por lo tanto puedo tener problemas. Así que esta es una versión simplificada. Después si necesitan más detalles les puedo mostrar de dónde salen los tipos de opciones y estos valores del árbol binario. Y la idea es comparar entre las opciones binarias, que son a volatilidad constante, versus las opciones de Black-Scholes. Entonces, en el caso de Black-Scholes, primero que nada, dado que el dominio es simple, vamos a utilizar esquemas de diferencia finita. No es tan grave por ahora para la parte de sigma. Y tenemos entonces, bueno, está la ecuación de frontera libre, que eso también es un problema un poco menor de la ecuación, no es tan clásico, digamos. Y tenemos acá entonces con el cambio de variable del pi, por eso estamos jugando el pi, nos queda entonces una ecuación de este tipo. Y con eso entonces utilizamos un tiempo intermedio para hacer una evaluación. Y me queda entonces, voy a ir un poco más adelante, acá me queda la diferencia en el tiempo, diferencia finita, básicamente un Euler.
Y me queda entonces acá la ecuación espacial, que la voy a hacer entonces, voy a resolver por elementos finitos realmente, que es más exacto. Voy a saltar un poco el desarrollo numérico, el detalle de la fórmula. Como les digo, hay una complejidad no menor dada por los coeficientes, que se tengan cuidado. Y acá podemos ver, con un poco de cuidado, si se acercan, estos son los modelos basados en fórmulas, las 4 fórmulas que vimos para la varianza. Y si se dan cuenta, son bastante parecidos los resultados con nuestros escenarios de números. O sea, en el fondo, la volatilidad es una fórmula, no es constante, pero todas las fórmulas siguen el mismo patrón. Y acá tenemos entonces ¿cómo se llama esto? Acá tenemos los modelos. Esta es la fórmula general y este es el caso aplicado a nuestros datos, que dan un poco concepto de luz a ciertas variaciones, especialmente en ciertos puntos. Acá hay, como se dan cuenta, hay una caída acá y una subida, que vienen dados entonces por los modelos anteriores. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Como les digo, nuestra ecuación diferencial la vamos a escribir de esta manera, una ecuación de tipo evolución. Hay un operador L acá que es a coeficientes variables, pero sigue siendo lineal, todas las derivadas son lineales. Entonces me queda un problema tipo de una ecuación de evolución, y me queda un término lineal dado por esto. Y este L, si se dan cuenta, es todo esto que está acá. Voy a levantarlo por acá. Hasta acá, básicamente. Hasta acá. Así que ese L lo voy a separar y voy a hacer lo que se llama un modelo de tipo splitting. Es decir, que voy a separar esa complejidad en derivadas independientes. La primera derivada va a ser la derivada ¿cómo se llama esto? Relacionada con la segunda derivada de S. Nótese que acá estoy haciendo un cambio variable para que me quede una ecuación en una derivada con un término variable. Esto es porque va a ser una formulación variacional. Entonces me conviene esta formulación más que la de segundo orden, y ese término obviamente lo coloco en algún lado en la ecuación. Vamos más adelante. También hago lo mismo con las derivadas con respecto a la volatilidad, así que L1 y L2 básicamente esta debe ser cursiva, esta se me cayó la cursiva. Son modelos de segundo orden. Después L3 son las derivadas cruzadas. L4 es la derivada en el precio. L5 es la derivada de primer orden en la volatilidad. Y L6 es la ecuación integral. Entonces, utilizo diferentes estrategias. Acá están las condiciones, la condición final, si ustedes recuerdan. Y tenemos entonces las condiciones iniciales y de borde asociadas al problema. Y con eso entonces, yo hago entonces la primera, voy a hacer la parte de Euler, voy a introducir una función U intermedia. Dense cuenta, tengo un phi y un U ahora. El U me va a servir para la parte de difusión, el phi me va a servir para la parte de primer orden, y el U lo voy a ocupar entonces para la ecuación integral y la parte lineal. Ese es el truco de cómo se llama esto del método. ¿Y qué hago entonces? Si ustedes se dan cuenta acá, resuelvo la ecuación, acá le llamé B, básicamente. Resuelvo una ecuación en B, en W y en U. La ecuación en B, en phi y en B, está dada por esta parte, que es la parte de primer orden, básicamente, y los coeficientes, la parte menor de segundo orden. Acá tengo entonces una relación entre B y W, donde W resuelve entonces en la primera parte de la volatilidad de segundo orden, este es el precio de segundo orden, y después W con U resuelve la ecuación integral. Así que el U se encarga de la parte integral, el W se encarga de la volatilidad de segundo orden, y el B se encarga básicamente del resto. Y con eso entonces me conviene trabajar con mallas no uniformes. ¿Por qué? Porque a medida que el precio cambia, ¿cómo se llama esto? Mis coeficientes no son constantes, entonces también cambian. Y se recomienda entonces, encontramos en la literatura que se recomendaba entonces este tipo de elementos finitos de triángulos, digamos. Y con eso entonces uno hace la simulación numérica y puede ver entonces que dependiendo del precio y la varianza, cómo entonces uno resuelve el problema del portafolio, es decir, qué me conviene hacer dependiendo del precio y la varianza. Aquí tenemos 4 escenarios. Dense cuenta que en los dos primeros escenarios son escenarios en los cuales tengo decreciente en un parámetro y en el otro tengo básicamente constante, salvo ese cototito, acá queda bastante plano. Y acá tengo unos escenarios más normales que eran parecidos a las ecuaciones permiso, voy a retroceder, parecido al comportamiento de las fórmulas, digamos, que era un poco más independiente, perdón,
independiente en la variable de volatilidad, esto que es el valor de precio. ¿Qué tengo entonces? En el caso del modelo minero, utilizamos un problema que se llama un benchmark, que es un problema clásico que está en la literatura, que están los datos ahí, y las opciones son de abandonar la mina o cerrar la mina. ¿De acuerdo? Son las dos opciones que se evalúan. El proyecto dura 15 años entonces, y tiene una cantidad finita de recursos que se van a explotar, y por lo tanto un precio máximo, un tiempo máximo de vida. En cada periodo se hace un descuento en caja, y con eso entonces, si la mina se cierra, se ve el costo de cerrar, y el cerrar y abrir la mina, esto es abrir, cerrar, y cerrar, abrir, en castellano, ¿sí? Y entonces con eso, entonces, estos son los parámetros dados en el benchmark de la mina, tanto la cantidad máxima de recursos a sacar, no es una mina muy grande, la producción anual a 15 años da 150, el costo de producción, costo de apertura, costo de cierre, costo de mantención, impuesto, royalty no hay, y el R vale 0,02, y el sigma cuadrado, lo ven, es totalmente constante. Y entonces, en el caso se hubo un modelo de árbol binario, con los dos escenarios, abrir o cerrar, o abandonar o recuperar. Ahí están los delta T, y por lo tanto tengo la evaluación que estaba en el problema, era una opción ¿cómo se llama esto? Estaba resuelta por árbol binario, que les mencioné que es el método más clásico. Entonces, en el valor rojo, que apenas alcanza a ver aquí, por ahí va, tengo entonces el modelo binomial, lo que venía dado por lo clásico, si ustedes quieren. Y acá tenemos diferentes combinaciones de Black-Scholes no lineales ¿cómo se llama esto? Con los modelos de fórmula, Leland y Ramsey, ¿ustedes se acuerdan? Y de ese punto de vista uno puede darse cuenta que los modelos de Black-Scholes que consideran volatilidades por fórmula constante dan un valor mucho menor en este sector, y acá obviamente mueren, vale cero. Así que básicamente para precio alto, estos modelos dicen que no hay ningún tipo de ganancia, por lo tanto hay algo extraño acá. Sin embargo, un modelo de Bates da una envolvente mayor y representa entonces el aumento del portafolio a medida que aumenta el precio. Así que esta parte mejora notablemente, y acá obviamente estima mejor con la varianza variable por la fórmula dada por el modelo browniano. Modela en algún sentido, da mucha más valores a las opciones de lo que dan los otros modelos. Esa era la opción, perdón, esa opción de abandonar, y la opción de cerrar temporalmente. Acá hay un pequeño problema numérico, está dando valores negativos, hay que tener cuidado ahí con eso, pero sin embargo el modelo de Bates se mantiene cero y después empieza a crecer, y los otros modelos muestran de alguna manera un abanico. Piense con el lado positivo, ¿no? El celeste de alguna manera parece que algo raro, y esta caída hay que ver bien por qué se produce tan fuerte, que básicamente da valores pequeños comparados al modelo binomial. O sea, en otras palabras, el modelo binomial es mucho más optimista, si ustedes quieren, para valores pequeños de precio, de lo que sea la opción de cerrar o abrir. Observaciones finales: los proyectos mineros son proyectos complejos, hay grandes tiempos de inversión, hay inversiones que no se pueden dejar. Ustedes han visto que la minería rara vez se lleva lo que pone. Y tiene alta variabilidad porque en el tiempo suceden muchos cambios, son periodos largos. O sea, no es como andar invirtiendo en acciones que son a muy corto plazo, acciones o instrumentos financieros. Hay varias oportunidades y amenazas durante el tiempo de operación, por lo tanto, uno tiene que pensar ahí cómo eso lo incorpora en el proyecto. Uno podría simplemente no incorporarlo, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Uno podría decir simplemente, ¿saben qué? Sigamos con el proyecto inicial y como salga. Hay una variación en los precios del cobre natural por el mercado, y bueno, la parte geológica del eje no es tan grande, pero también podría ser un fenómeno. Y el árbol binario, que es el método más utilizado en el momento para evaluar opciones reales, sobreestima los proyectos de inversión, por lo tanto no es muy preciso, entre otras palabras te castiga. Y el estudio muestra que la volatilidad obviamente no es constante, ni es determinística, ni es fórmula. Y las opciones reales se comportan como opciones americanas, y por lo tanto puedo resolver una ecuación diferencial parcial de frontera libre, y necesito métodos numéricos ajustados para ese tipo de condiciones, porque la ecuación en el fondo es una ecuación lineal, coeficientes variables,
más el término integral, y por lo tanto la complejidad numérica viene dada por las condiciones y por el balance de los coeficientes cuando se hacen cero. Recuérdense que el S cuadrado, o sea, las de segundo orden tenían un coeficiente variable que dependía de S o de la volatilidad en ambos casos, y en ese sentido tenían ¿cómo se llama esto? Una singularidad a medida que se achicaban los valores. En el caso de los métodos Black-Scholes no lineales, hay modelos de volatilidad, se puede utilizar modelos de volatilidad para el cobre, no hay fórmulas, nadie ha estudiado fórmulas para eso, así que desde ese punto de vista nos quedamos mejor con el modelo de Bates, y en el Bates entonces se utilizan algún tipo de alternativa de usar el algoritmo de Thomas en algún momento para simplificar, y es importante obtener mejores modelos para estimar los parámetros del fenómeno, que necesito calcular. Ustedes se acuerdan que había tal kappa, tal teta, hay varios otros parámetros que utilizan el modelo de Bates, y eso no está hecho en la industria minera. Y sería interesante estudiar bien la parte de errores numéricos del modelo, en el sentido de qué tan estable es el modelo. El modelo, si se dan cuenta, es solamente un modelo implementado, un modelo de resolución. Hay que hacer más estudios profundos de ver bien cuánto la estabilidad del modelo, en el sentido de que si hago pequeños cambios en los parámetros, no vaya a haber grandes cambios en los resultados. Se puede hacer desde el punto de vista numérico, uno hace una simulación variando los parámetros, o bien desde un punto de vista analítico, probando de que el método hay estabilidad numérica, como se utiliza en ecuaciones diferenciales ordinarias. Así que les doy muchas gracias por su tiempo, espero que se hayan entretenido porque es un tema muy apasionante y hay mucho por hacer. Y bueno, minería es un ejemplo, ustedes ven, opciones es un tema mucho más transversal y se puede utilizar a todo, digamos, a todo lo que tenga precio. Muchas gracias. Excelente exposición, creo que muy interesante, incluso ahora que el Ecuador está mirando a la minería como una fuente de soporte al presupuesto del Estado, parece que es un tema de actualidad para nuestro país. No sé, compañeros asistentes, si es que tienen alguna pregunta para el expositor. Parece que estuvo demasiado clara la exposición. Espero que estén despiertos. Es viernes, lo entiendo también. Pero está el Sí, contacto hecho, les digo yo, está el tema propuesto, así que cualquier intención que tengan de continuar o averiguar más, no hay ningún problema en que me contacten. Y les puedo mandar los trabajos, tengo la tesis de Cecilia y un artículo por publicar todavía estábamos revisando la parte numérica y Cecilia se tituló, así que perdí mi brazo derecho, así que me quedó el trabajo, me quedó ahí a la puerta del horno, sí, ¿eh? Así que todavía hay cosas por hacer. gracias por el ofrecimiento. Vamos a habilitar una plataforma virtual para subir el material que nos puedas proveer Sí, para sí, todos los asistentes. mínimo la presentación, voy a... Eso. Bien, pues, Sí, pero ¿algo más? ¿alguna sugerencia tal vez sobre de libros o papers en este sentido? Mira, el, la, la parte de los modelos, si uno se va por el lado financiero, como les mencioné, lo más normal es que utilicen este árbol binario para evaluar. O sea, lo que lean de opciones financieras, la matemática es muy poca. Y ahí lo que más recomiendo es avanzar hacia libros. Mucho se ha hablado y se ha escrito acerca de Black-Scholes y ecuación diferencial estocástica, y para llegar a los modelos más complejos hay que ir a los papers. Realmente no había nada escrito. Tal vez sería el momento de escribirlo, ¿eh? Eso es lo que pasa con el tiempo. Nos fuimos solamente a través de artículos. No había nadie que hiciera así con matemática avanzada, estocástica para opciones. Así que libros todavía están un poco alejados del tema. Pero está la lista de papers, está la referencia les puedo mandar la referencia de los modelos, que al principio cuesta un poco, pero ténganse fe, ecuación diferencial estocástica suena más difícil de lo que es. ¿Ah? En nuestro caso, ustedes ven, el lema de Ito permite pasar de la estocástica a una ecuación siguiente determinística, y ahí uno se queda en el mundo determinístico, que es lo que conoce mejor. Así que no es tan, mientras se mantenga, mientras el lema de Ito se puede utilizar, estamos en una zona de confort, digo yo, porque volvemos a lo clásico, digamos. A aquellos que sean más aventureros y les guste lo estocástico, ahí basta con que se coloque la ecuación. Una ecuación ya no lineal, estocástica, se cae el lema de Ito y ya no se puede pasar a los métodos que utilizamos nosotros, que es otras cosas. Así que eso. Esto también mencionabas tú que se puede aplicar a otras áreas, a otros campos, en la parte Sí, o sea, administrativa.
O sea, opciones reales es un tema por sí solo en todo lo que es cambios de inversiones de mediano plazo. ¿Ah? Nosotros partimos buscando información de quién había hecho estudios de minería y aparte de esos artículos encontramos una tesis donde se aplicaba a una industria química. Misma idea, tengo una industria química, hay un cambio tecnológico, o hay una posibilidad de expandir la planta o cerrar una parte de la planta y hago la evaluación económica. Así que, en el fondo, para cualquier actividad financiera de mediano plazo funciona. Y los mismos instrumentos, o sea, las mismas ecuaciones, la misma manera de evaluar, ellos usaron también binario de todas maneras, solamente binario, era una tesis de ingeniería. Así que desde ese punto de vista, lo que sea, un proyecto de la construcción, gobierno, yo no lo he escuchado mucho aplicado, pero tiene una gran aplicación y el sistema financiero se ocupa. En particular, toda esta gente que está trabajando con acciones tienen programada la resolución numérica de Black-Scholes para los cambios en la bolsa, de manera de predecir los comportamientos e intentar apuntar de alguna manera a la modelación de los precios. Así que, pero Black-Scholes ya vimos, es un tema bastante restrictivo, pero bueno, es lo que está hoy en día. A lo mejor se puede hacer un software mejorado con el modelo de Bates para algunas acciones y a lo mejor a alguien le interesa utilizarlo. De acuerdo. Muchas gracias, Listo, Andrés. nos vemos, cuídense. Hasta Listo, luego. que pasen bien, gracias, ¿no? Gracias, compañeros, por asistir. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, compañeros. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Ricardo, ¿cómo te pareció? Eh, Ricardo es nuestro sí, representante estudiantil. Ya. doctor Andrés, ¿cómo está? Mucho gusto. Disculpe no Listo. poder encender la cámara. No se preocupe, espero que esté en condiciones decentes nomás, que sea un problema técnico. Ah, no, sí, sí. No, nada que ver más bien eso en el sentido de la conexión, ya que Sí, no te el preocupes, sí te día entiendo. de ayer, bueno, en la ciudad donde yo vivo en este momento, pues hubo una tormenta eléctrica y en la mañana casi no accedo a una reunión que teníamos aquí con el ingeniero, justamente por ese inconveniente. Me quedé, bueno, creo que en general el sector se quedó sin conexión a internet y Está bien, sí. estaba todavía medio lento, digámoslo así. Pues eso sucede, no se preocupe. Rodrigo también es nuestro compañero y es el representante de la Universidad Estatal de Bolívar, quien ha auspiciado Ah, académicamente este evento. muchas gracias por la conexión con la gente, porque es muy importante, ¿verdad? A uno le interesa como académico llegar a difundir lo que uno hace y también hacer contacto y hacer crecer la comunidad. Y todo lo que sirva para difundir, bienvenido sea. No le damos mucha importancia a los académicos a hacer este tipo de charlas, ¿eh? Porque uno no sube los puntitos, no nos ayuda al currículum mucho, pero para mí es muy importante porque es la manera que tenemos de mostrar el trabajo que uno hace, todo lo que uno leyó, estudió, calculó, etcétera, se pueda de alguna manera transmitir y que la gente lo vea que es factible, no es imposible y hay cosas interesantes dando vuelta y es cosa de tener ánimo y buscar un poco de ayuda y todo sale. No tengan miedo en ese sentido. Yo partí básicamente de cero, o sea, no tenía idea de opciones. Tenía un amigo que había trabajado con opciones, pero no eran las mismas. Y empezamos a leer, a leer y a buscar, y básicamente fue un trabajo autónomo, digamos, ¿no? Y de ahí salió algo bastante interesante, digamos. Uno aprendió ¿Por eso muchas utilizas cosas. algún software para modelamiento especial? El que había era privado en ese instante, el que usa los arbolitos, como digo yo, los árboles binarios. No hay nada más hecho, así que ahí hay que conseguir un proyecto para poder hacer un emprendimiento, digo yo. Genial. Te comprometemos desde ahora para otra conferencia. Nos vamos a hacer, Sí, por supuesto. vamos a hacer No, un ciclo tengo de muchos 10. temas. Sí, De acuerdo. eso, listo. Muchas gracias, Listo. Francis. Listo.